Hola a todos, estamos preparando nuestro corazón para rezar juntos en este día con la palabra que se nos propone en este jueves. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar juntos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. La propuesta de oración de hoy va a estar centrada en la primera lectura de la palabra que rezamos en esta misa, y es tomada del apóstol Pablo a los cristianos de Corinto, en esta carta, en el capítulo 15, que dice así: Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se las anuncié. De lo contrario habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de las cuales vive aún, y algunos han muerto. Además se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La invitación para el día de hoy, más allá de lo que dice, descubrir qué nos dice hoy, qué te dice a vos, qué me dice a mí, a qué nos invita. La primera cosa que hace Pablo es recordarles que la buena noticia que les anunció, esa buena noticia, que tengan cuidado de no cambiarla. Y él dice: lo que yo transmití es lo que yo recibí. ¿Y qué transmite? Primero el querigma, que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Es decir, el querigma. Jesús murió, fue sepultado, resucitó. Y ese resucitado se apareció a gente. Se apareció a los apóstoles, a las mujeres, después a los otros testigos, 500 hermanos, y por último a mí, que soy como un aborto, como diciendo, se me apareció después a mí. Y dice, él se considera como fruto de un aborto, como algo que no sirve, que no vale, que es tirado. Y lo afirma: soy el último de los apóstoles. Y dice además, y no merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque he perseguido a la iglesia de Dios. Él tiene conciencia que su apostolado llega en un momento de bisagra y de encuentro con el Señor, que lo hace apóstol, pero él dice, si lo vemos con ojos humanos, no tendría que ser apóstol. ¿Por qué? Porque yo lo perseguí a la iglesia. Pero acá está la clave. La clave es lo que viene ahora. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, yo hoy soy no ese pasado que persiguió a la iglesia, ese pasado de pecado, sino
lo que soy por la gracia de Dios. Es decir, en el fondo, porque la gracia actuó en él. Dice, no fue estéril en mí. Y después dice, y trabajé más que ellos después de esto. ¿Sí? Aunque no fui yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Es decir, yo soy y hago, todo lo hago por la gracia de Dios. Y por lo tanto dice, lo que ellos predican y yo predicamos es lo mismo. Pero yo qué me gustaría que rezáramos hoy. Primero, tomar conciencia de quién soy y lo que soy por la gracia de Dios. Y no quedarnos en el pasado, ¿está? No quedarnos en nuestra historia, no quedarnos como bien se da cuenta Pablo de que él era perseguidor de los cristianos. Y ahí está muy importante porque a veces hay otros que te juzgan y a veces somos nosotros mismos que nos juzgamos y atamos la gracia de Dios que quiere obrar en nosotros y los dones que vienen de ahí. ¿Cómo? Metiéndonos en la cabeza y es del mal espíritu diciendo, pero si vos no servís para esto, fíjate dónde venís, fíjate lo que sos un inútil, mirá lo que hiciste, fíjate tu pecado, mirá lo que hiciste en tu juventud, mirá. Si todos tuviéramos que ver eso, quizá muchos de nosotros no estaríamos haciendo lo que somos. No haciendo, incluso siendo. Si yo me hubiera quedado en mis equivocaciones de la historia, incluso antes de entrar al seminario, durante el seminario y durante cura, uno podría decir, ¿soy digno de ser cura? Y, con criterios humanos, seguramente no. Pero sí en los criterios de Dios. Y esto es muy importante, dice, y la gracia de Dios no fue inútil, no fue infructuosa en mí. ¿Por qué? Porque dejó que la gracia obre en él. ¿Y vos dejás que la gracia obre en tu vida? ¿O podríamos hacer esto? Describí quién sos hoy, quién eras y de dónde el Señor te fue llevando. Mira esto. Dios, una vuelta a David le dice, no te olvides que te saqué de atrás del rebaño. Es decir, el que lo rescató y lo sacó de allá y lo puso como rey es Dios. Hoy somos lo que somos por la gracia de Dios. Y hay que seguir pidiéndola y hacer que obre en nuestros corazones. Pedí esa gracia hoy. Rezá esto. Lee. Fíjate qué dice, qué te dice. Y por último, ¿a qué nos invita a rezar? Pedile todo esto al Señor y que Él hoy te regale una abundante bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédate en paz.